Hola, ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes. Bienvenidos a otro videotutorial de Java. Hoy vamos a ver lo que se conoce como la anatomía de un método. Hasta ahora, sin darnos cuenta o sin que ustedes se dieran cuenta, estuvimos usando varios métodos. El que más usamos para probar todos nuestros ejemplos fue el método main. El método main, como ya dije en varios videos, es el método principal, el método que hace que Java empiece por algún punto. Y es el que estamos viendo aquí, ¿sí? Este que está aquí es el método main. Ahora, yo les voy a hablar básicamente de la anatomía que tienen los métodos dentro de Java. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un método, voy a generar uno aquí abajo, diferente. Nosotros tenemos public static void. En vez de tener void, vamos a ponerle que sea int. Y en vez de que sea main, vamos a ponerle que se llama calcular suma. Y en vez de recibir esto, vamos a ponerle dos parámetros. Vamos a poner int num1, int num2. Y vamos a abrir estas llaves. Vamos a ver lo siguiente. Primero que nada, a todo esto que está aquí, hasta aquí se le llama o se le conoce como header, cabecera, ¿sí? La cabecera del método. Esto primero que tenemos aquí, esta primera parte que tenemos aquí, se conoce como modificador de acceso o access modifier. ¿Sí? Y esto básicamente puede ser, si nosotros no lo ponemos, si nosotros no lo usáramos, lo omitiéramos, podría ser lo que se conoce como un modificador de acceso por defecto o por default. Ya vamos a ver en otra clase y les voy a explicar qué es lo que hace cada uno. La verdad que no recuerdo si se los nombré, pero me imagino que voy a tener una clase donde les voy a explicar lo que hace cada uno. Pero digamos que tenemos public por defecto, que sería no poner nada. Tenemos protected y tenemos private. ¿Ok? El public es el más extendido, es el que hace que el método sea público y que sea accesible casi desde cualquier parte. Si tuviéramos el por defecto, solamente podríamos acceder a este método desde la misma clase o desde el mismo paquete, o sea, desde otra clase que esté en el mismo paquete. Recuerden que en este caso yo estoy usando un paquete que se llama fundamentals. Si yo tuviera este método sin especificar acá la palabra public y desde otra clase quisiera acceder a este método, podría hacerlo siempre y cuando aquí arriba diga package fundamentals, o sea, si esa clase fuera parte de este paquete. Bien, voy a hacer control Z. Después tenemos esta otra palabra que tenemos aquí, en este caso static, y estas palabras se conocen como que no son de acceso, o sea, no son access modifiers, ¿sí? Y estas palabras pueden ser, por ejemplo, static, final, abstract y synchronize. Otra vez, esto lo veremos más adelante, pero básicamente esas son las palabras que pueden cambiar en esa posición. Lo que tenemos después, este int, es lo que esperamos que este método retorne. ¿Sí? Este es el tipo de retorno. Nosotros al ver acá int sabemos que este método va a retornar un entero o debe retornar un entero. Y quien lo ejecute, o sea, quien llame a este método, cuando lo llame, también sabe que este método espera, ¿sí? Espera recibir un entero. Lo que le sigue es el nombre, ¿sí? Esto que tenemos aquí, calcular suma, ¿sí? Esto es básicamente el nombre del método. Y el nombre del método es muy importante porque se supone que tiene que darnos una pista de qué es lo que hace el método. Entonces, para la mayoría de los métodos, lo ideal es buscar algún tipo de combinación de palabras como esta, calcular suma, que me está diciendo que voy a hacer un cálculo y que ese cálculo va a ser una suma, no una resta, no una división, no una multiplicación. ¿Sí? Algún nombre corto, descriptivo, no tiene que ser demasiado largo. Es importante por convención de que empiece con minúscula y que la segunda palabra, la palabra que lo conforma o que lo sigue, comience por mayúscula. O sea que tenga lo que se conoce como camel case.
¿sí? Que tenga la sintaxis camel case. Esto es muy importante. Y normalmente estos métodos, como les dije yo, cuando retornan un valor, en este caso un entero, un double o algún tipo de valor, normalmente tiene que indicar de qué se trata. Pero si retornaran un boolean, si esto aquí fuera en vez de un valor de ese estilo, fuera un boolean, o sea, un true o un false, normalmente los nombres, más que decir calcular suma, lo que tienen como nombre es una pregunta. Por ejemplo, podría ser, no sé, ¿es verdadero? El nombre del método, ¿sí? Verdadero. ¿Es verdadero? O sea, normalmente cuando el método retorna un booleano, lo que tenemos como nombre es una pregunta. ¿Es verdadero? ¿Cumple los requisitos? No sé, ¿es mayor 0? ¿Es mayor a 100? ¿Está vacío? ¿Sí? Son más que nombres que demuestran qué es lo que hace, son preguntas. ¿Sí? Porque lo que esperamos efectivamente es un valor booleano, un true o un false. Entonces es más fácil que, más que un adjetivo como estábamos dando, más vale es colocar entonces algún tipo de pregunta. Voy a dejar esto como estaba, int, y vamos a poner calcular suma. Calcular suma. Después tenemos estos paréntesis que pueden tener o no datos adentro. O sea, un método, la declaración de un método, puede llevar estos, o sea, puede estar así vacío, porque esto significa que no espera nada. O sea, significa que la persona que creó el método, cuando lo ponga en funcionamiento, no espera que yo le pase ningún dato para que este método pueda trabajar. Pero si adentro tiene datos, o sea, si adentro espera, dice que espera un entero llamado num1 y espera otro entero llamado num2, estos son lo que se conocen como una lista de parámetros. Si el programador definió que para que este método funcione se necesitan dos parámetros de tipo entero, es necesario que cuando yo invoque, cuando yo llame a este parámetro, yo le pase estos parámetros, porque si no se los paso, el método va a fallar, no va a poder desarrollar su tarea, o sea, no va a poder desarrollar la tarea para la cual fue creado. Básicamente es eso. ¿Sí? O sea, esto es un requerimiento del programador. Si acá espera dos datos de tipo entero, yo tengo que pasarle dos datos de tipo entero, o el método no va a poder cumplir con la tarea que se le fue encomendada. Tengamos en cuenta que los métodos dentro de básicamente de Java o de cualquier programa pueden ser conocidos como en otros programas como funciones o incluso como módulo. Son en realidad pequeñas porciones de código que se establecen dentro de una clase y que se utilizan para resolver pequeños problemas. O sea, o se utilizan para que un problema complejo sea resuelto de forma más chica, más pequeña y que no produzca errores redundantes. Ustedes tienen un ejemplo, por ejemplo un taller, y ustedes se dedican a cambiar ruedas de un vehículo. Si ustedes lo piensan, lo analizan como un programa, como una computadora, en realidad ustedes desarrollan un montón de pequeñas tareas que hacen que ustedes terminen con un resultado. El resultado es cambiar la rueda del vehículo. Pero ustedes quizás toman una llave, ¿sí? Toman una llave y con esa llave aflojan 5 tuercas. Entonces eso podría ser un método, aflojar tuercas. Después tienen otro método que podría ser levantar el auto. O sea, levantar el auto para que la rueda quede girando. Entonces, levantar el auto podría ser otro método. Luego tienen un método que sería, por ejemplo, sacar tuercas. Pero sacar tuercas sería un método que ustedes lo llaman 5 veces, porque si el auto tiene 5 tuercas y ustedes tienen el método sacar tuerca, ustedes lo que van a hacer es crear un único método que se llama sacar tuerca, y lo que van a hacer es llamarlo 5 veces, una por cada tuerca que tenga la rueda. Después pueden tener un método que signifique o que represente retirar la rueda, y un método que represente poner nueva rueda o poner rueda inflada. Y luego van a tener un método que signifique, por ejemplo,
colocar tuerca. Y colocar tuerca lo van a repetir 5 veces por cada una de las tuercas para poder poner la tuerca en los 5 lugares. Luego van a ejecutar el método bajar auto y luego van a ejecutar el método apretar tuercas o ajustar tuercas o lo que fuera. Eso es la forma que ustedes tienen de pensar o de imaginarse en el mundo de los objetos cómo funcionan los métodos en la programación. Ustedes tienen que tratar de aislar, hacer lo más chiquitito posible cada uno de estos procesos. Y cada uno de estos procesos es un método. Y ese método ustedes lo van a llamar o lo van a invocar cuando lo necesiten. ¿Sí? De esa forma ustedes no van a repetir código. Ustedes no van a, digamos, colocar 5 veces cómo se saca la tuerca, sino que lo que van a hacer es llamar 5 veces al procedimiento a sacar tuerca. Bien. Espero que eso ya ha quedado más o menos comprendido. Bien, tenemos otra cosa después, una vez que ya entendimos básicamente todo lo que es el header, que es lo que se conoce como la firma o la asignatura de un método. Ustedes lo van a ver así como la firma o el signature de un método. La firma es esto. Es el nombre del método con la cantidad de parámetros que establece el método. Y la firma tiene que ser única por cada clase. Ustedes saben, o si no lo saben ahora se los digo, que ustedes dentro de una clase pueden tener más de un método que se llame calcular suma. Lo que no pueden ser, todos los métodos no pueden tener la misma cantidad de parámetros y el mismo nombre. Puedo tener calcular suma que le paso un solo parámetro, puedo tener calcular suma que le paso 2 parámetros, puedo tener calcular suma que le paso 3 parámetros, puedo tener calcular suma donde le paso un in y un double, también puedo tener uno que le paso un float y un double. Pero todos tienen que tener su signature, su firma tiene que ser diferente. No puede haber ninguno dentro de la misma clase que se llame calcular suma y que espere 2 enteros. De estos tiene que haber solo uno. Por eso es importante reconocer la firma de un método, saber qué es lo que es la firma de un método. Bien, después tenemos lo que se llama el cuerpo. Este es el cuerpo del método, o sea, qué es lo que el método va a hacer cuando se va a poner en funcionamiento. Y es importante entender que cuando un método aquí no tiene void, si aquí tiene void, como el método main, que tiene void, el método main no usa la palabra reservada return, no la utiliza porque no retorna nada. De hecho, void significa que no va a retornar nada. Eso significa void, pero en cualquier otro caso que la palabra no fuera void y que ahí el tipo fuera int, por ejemplo, significa que este método tiene que tener sí o sí obligadamente un return que devuelva un entero. O sea, yo tengo que devolver un entero. No puedo devolver un double, no puedo devolver un objeto, no puedo devolver nada que no sea un entero. Porque eso está determinado acá. Acá me dice que yo voy a devolver un entero. O sea que estoy obligado a utilizar la palabra return y devolver un entero. Esto quiere decir que yo, por ejemplo, podría acá, por ejemplo, devolver, por ejemplo, si esto es una suma, num1 más num2, por ejemplo, y yo estaría resolviendo, retornando y cumpliendo que estoy retornando entonces la suma y que la suma de estos dos números, entonces como estoy sumando enteros, va a retornar entonces un estero. Vean que este método está dentro del main y me está dando un error, así que lo voy a sacar del main, lo voy a poner aquí afuera para que no me dé ningún error. Y ahora fíjense que ahora tengo el método main aquí arriba, ¿sí? Y que después tenemos entonces el método calcular suma, ¿sí? Que recibe como datos número 1, número 2 y está devolviendo número 1 más número 2. Yo puedo devolver esto así porque lo que estoy devolviendo en realidad es un entero, es la suma de estos dos enteros que termina siendo un entero. También lo pueden ver, algunas veces pueden que vean acá una variable local, in, resultado o result o lo que fuera, igual a num1 más num2, ¿sí? Podrían hacer así. Y acá directamente devolver result. Es otra forma de hacer lo mismo, algunos lo ven mejor así, lo entienden mejor así, pero están agregando una línea más para resolver exactamente lo mismo. Estarían devolviendo exactamente lo mismo. Tengan en cuenta que el return solo puede devolver una única cosa. El return no puede devolver dos cosas, no puede devolver dos resultados, ni 3 ni 5. Solamente puede devolver una única cosa y esa única cosa tiene que ver con lo que está determinado aquí. Lo que muchos confunden y quizás uno
debería explicarles o comentarles es que pueda devolver una única cosa no quiere decir que tenga que tener solamente un único return. Yo podría tener aquí, por ejemplo, un if, ¿sí? Por ejemplo, un if, vamos a suponer que es un if, ¿sí? Y acá tener un else, y acá abrir el else, y acá poder, por ejemplo, return, ¿sí? Y retornar num1 más num2. Y acá retornar, por ejemplo, aquí abajo, qué sé yo, num1 por num2, ¿sí? Y acá tener alguna condición, ¿sí? Tener una condición X, en este caso no importa, pero tener una condición de que en base a esta expresión, entonces se dé o este return o este return. Ustedes saben que nunca se van a dar ambos, ¿sí? Cuando tienen un if-else, o va a ser una cosa o va a ser la otra, pero nunca ambos. Entonces puedo tener varios return y en base a lo que se evalúe, que salga uno u otro. Inclusive puedo tener acá un switch case. Yo puedo tener un switch case con 10 casos diferentes y cada caso tener su propio return, ¿sí? En base a lo que se evalúe dentro del caso o la variable o lo que fuera, entonces devolver una cosa diferente, que cada return, cada uno de esos casos devuelva una cosa diferente. O sea, yo puedo tener 10 return diferentes, pero lo importante es que solo uno de esos va a ser lo que se va a devolver y que cuando se devuelva tiene que estar correlacionado, tiene que ser un entero. En este caso porque yo le puse entero, ¿sí? Si estoy diciendo que va a devolver un entero, quiere decir que alguien en su momento, cuando lo llame, ¿sí? Cuando lo ponga en funcionamiento, al decir que debo devolver un entero, estoy obligado, porque si no, no lo voy a capturar, a declarar una variable que se llame int, supónganse retorno o int, vamos a ponerle int a, es igual a calcular valor o calcular suma, que le tengo que pasar dos parámetros, porque aquí se me indica eso, que yo tengo que pasarle dos parámetros, entonces le voy a decir, bueno, le paso el 5,10. ¿Sí? Tengo que pasarle esos dos parámetros. Si no se los paso voy a tener un error. ¿Sí? Esto es lo que me requiere la firma. O sea, la firma me requiere esto. ¿Sí? Si yo no cumplimento esto, estoy rompiendo con lo que la firma me está requiriendo. Y que este método sí o sí lo voy a tener que asignar a una variable porque me va a retornar un entero. Y si este entero que me retorna no lo guardo en una variable, ¿cómo hago recuperar qué valor me retornó? ¿Sí? Entonces tengo que sí o sí asignarlo a una variable de tipo entero. Si yo acá pongo double y lo asigno a me va a dar un error porque acá me está devolviendo un entero, no un double. Viendo el header, viendo la firma y viendo lo que retorna el método, ustedes saben entonces cómo lo tienen que llamar y qué dato van a recibir y dónde lo tienen que guardar o cómo lo tienen que guardar. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Eso es todo por hoy. Espero que les haya sido de utilidad este video para que entiendan esto, que es muy importante, y los veo en una próxima clase. Chao, chao.